El Señor te bendiga. Bienvenido a la escuela dominical en esta semana. Estudiemos juntos otra lección basada en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y la lección de esta semana lleva por título Un creyente resucitado en Cristo. Un creyente resucitado en Cristo. El pasaje bíblico para esta lección lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Ahora veamos el versículo para memorizar, que es el de Colosenses 3:1, que dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el propósito de esta lección es que comprendamos que ser cristiano es vivir una nueva vida resucitada con Cristo, renunciando y muriendo a las prácticas y creencias contrarias a la palabra que teníamos antes de convertirnos a Cristo. Vamos a ver una pequeña introducción para luego entrar en la lección en sí. La Biblia nos muestra la nueva vida en Cristo como una perspectiva de la existencia humana, una nueva perspectiva. Cuando creemos en Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Él, nuestra perspectiva cristiana cambia. Y esta nueva vida es la transformación que Dios hace en nosotros y nos lleva a vivir como una nueva criatura, a ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta transformación, mi amigo, mi hermano que me estás escuchando, nos hace cambiar de actitud frente a la maldad y frente al pecado. Nos da una sensibilidad para entender las realidades espirituales, las realidades de las que encontramos en la palabra de Dios. Nos da una comprensión de la Biblia, lo que te acabo de decir, una comprensión de la Biblia como palabra de Dios. Y nos da en nuestra nueva vida ese anhelo por adorar y servir a Dios. También nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Y esto es lo que Pablo llamó la vida resucitada en Cristo. Esa es la vida resucitada en Cristo. Que entendamos las realidades espirituales porque somos sensibles a ellas, que comprendamos lo que la palabra de Dios dice, que tengamos ese deseo ardiente de adorar y servir a Dios y que también tengamos el deseo permanente de hacer la voluntad de Dios. Porque este mundo, el mundo caído, el mundo sin Cristo, ignora la gracia y el amor de Dios. Por lo tanto, vive haciendo todo lo contrario a los mandamientos de Dios. Los creyentes no santificados, personas que creen en Cristo, pero no buscan esa santidad, ese anhelo ferviente cada día de adorar y servir a Dios y de hacer su voluntad, entonces van a estar siempre en conflicto. Un conflicto constante entre la nueva vida y la vieja naturaleza y sus manifestaciones. Y la Biblia nos enseña que Dios desea que vayamos creciendo. La vida de santidad no es de golpe, no es como una varita mágica que va a hacer un cambio radical automático. Dios espera que nosotros vayamos creciendo en esa vida de santidad, en una vida victoriosa, hasta que alcancemos la plena santidad, la plena madurez espiritual para la santificación de nuestras vidas. Entonces Pablo, viendo todo esto, se dirige nuevamente a los colosenses, haciéndole ver la diferencia entre estas dos realidades que acabamos de mencionar, la vieja naturaleza y la nueva vida en Cristo. Vamos entonces por parte, vamos a ver el primer punto que queremos desarrollar en esta lección y que lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que dice: busca las cosas de arriba. ¿Qué es eso de buscar las cosas de arriba? Un creyente resucitado espiritualmente debe buscar las cosas de arriba.
Es decir, preferir lo eternal a lo temporal. Lo eternal son las cosas celestiales, lo que nos habla la Biblia, las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y lo temporal es lo que pasa, lo que hay en este mundo, que tenemos en este mundo, que es temporal. Y esto no significa que vamos a vivir en las nubes, que vamos a elevarnos y a vivir en las nubes, desconectados de todas nuestras responsabilidades, de todas nuestras ocupaciones cotidianas. No, 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 esto no es. Lo que es mantener un pensamiento sobrio, viviendo en este mundo, con los pies en la tierra bien puestos, pero con un pensamiento sobrio y con las aspiraciones que determinan las acciones que Dios desea que hagamos. Eso es buscar las cosas de arriba. Es también a través de la muerte, la sepultura, la resurrección y ascensión de Cristo. Con ese proceso, con la muerte de Cristo, con su sepultura, con su resurrección y su ascensión, hemos sido separados de la vieja vida de este mundo y ahora pertenecemos a una vida celestial. Esto es buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba no demanda apartarse del mundo, estar separados del mundo, lejos del mundo, querer vivir en una cueva, en un lugar solitario. No, eso no es buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba no es apartarse del mundo, sino al contrario, es que tenemos que permanecer firmes en Cristo en este mundo para darle sabor a los valores del reino de Dios. Para darle sabor. Dice la palabra que nosotros somos la sal del mundo y la sal se usa para preservar y también se usa para dar sabor. Entonces nosotros como creyentes, viviendo firmes en Cristo en esta tierra, viviendo la vida temporal, entonces tenemos que darle sabor a los valores del reino de Dios para esa vida celestial que comenzamos a vivir desde aquí y que un día vamos a tener plenamente cuando Cristo venga por nosotros, por su iglesia. Y esto resulta porque dice en el versículo 1 que hemos resucitado en Cristo. Nuestra muerte y resurrección está simbolizada en el bautismo. Cuando vamos a las aguas bautismales y somos sumergidos en el agua, allí estamos simbolizando la muerte de Cristo. Y cuando emergemos del agua bautismal, estamos simbolizando la resurrección. Entonces, por eso nuestra muerte y nuestra resurrección están simbolizadas en el bautismo. Y la enseñanza de este pasaje, al igual que la enseñanza que del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5, es la misma, porque Pablo menciona el bautismo como una figura, algo figurativo de esta muerte y resurrección del creyente en Cristo. La vida nueva es producto de la resurrección en Cristo. Y esto debe traducirse, según el apóstol Pablo, en una vida que muestre el bien de modo práctico, de amor en acción en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Allí es donde está esa nueva vida, esa resurrección, esa muerte y resurrección figurada en nuestro bautismo. Y es una vida nueva, dice, de un modo práctico, viviendo en este mundo pecaminoso, pero nosotros viviendo con Cristo, en la nueva vida en Cristo, resucitados en Cristo, de un modo práctico, con amor, en acción. Amor en acción, no solamente, oh, yo te amo, oh, yo amo, sino que ese amor que decimos tener por Dios y por el prójimo, lo pongamos en acción, en cosas prácticas y en todos los ámbitos de nuestra vida. Que no sea solamente en la iglesia, en el templo, sino que en todos los ámbitos de nuestra vida, esa vida resucitada en Cristo sea manifestada para darle sabor al reino de Dios en este mundo. En la parte C del versículo 1 de Colosenses 3 dice, con la ayuda de Cristo quien está a la diestra de Dios. O sea que nosotros por nuestras fuerzas no podemos. Con
con lo que nosotros querramos hacer no vamos a poder. Tenemos que hacer lo que vamos a hacer la voluntad de Dios con la ayuda de Cristo, porque Cristo ascendió y está ahora sentado a la diestra de Dios. Y entonces esta frase, sentado a la diestra de Dios, destaca que Cristo está en autoridad, en honor, en un lugar de honor, en un lugar de autoridad. Y con toda la autoridad y poder de Cristo viene entonces a nuestra vida para ayudarnos y hacernos victoriosos en la nueva vida que tenemos en Él. Es a través de Cristo que podemos mantener esta vida victoriosa, la nueva vida victoriosa. O sea, las cosas viejas pasaron. Entonces todas esas cosas viejas pasaron, quedaron atrás y ya yo no vuelvo para atrás porque Cristo me ayuda, porque Él está sentado a la diestra de Dios en un lugar de autoridad, en un lugar de honor, y con esa autoridad y con ese poder me ayuda a vivir en este mundo lleno de maldad, pero me ayuda a vivir en santidad, mirando siempre a Cristo, poniendo la mirada en Él. El creyente fiel, el creyente fiel, el creyente fiel a Dios, examinará siempre, regularmente, sus ambiciones y su estilo de vida para ver si esto está correcto, si son consecuentes con el objetivo final al cual Dios le ha llamado, ¿verdad? De donde se desprende que un creyente resucitado tiene a Cristo no solo como su Salvador, sino también como su Señor en todos los aspectos de su vida. Entonces, les repito esta idea. El creyente fiel va a estar siempre, el Espíritu Santo va a estar siempre diciendo, examínate, examina tu pensamiento, examina tus ambiciones, examina tu estilo de vida, examina lo que estás haciendo, para ver si en lo que estás haciendo, si en lo que estás viviendo, en lo que estás diciendo, si tus acciones van de acuerdo al propósito de Dios, van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nos examinamos y le damos el poder a Cristo y al Espíritu Santo para que nos guíe. Porque no solamente cuando tenemos esta actitud de examinarnos y buscar siempre la voluntad de Dios, no solamente vamos a decir que Cristo es nuestro Salvador, sino que Cristo es nuestro Señor en todos los aspectos de mi vida. Cristo entonces, como el Señor, como Salvador y Señor de mi vida, va a controlar mi mente, va a controlar mis ojos, va a controlar mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies. Eso significa que todo lo que vemos, todo lo que oímos, lo que decimos, lo que hablamos, a dónde vamos, lo que tocamos, todo, ¿verdad? Los aspectos de nuestras vidas van a estar controlados por el Señor, por Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Señor. También dice en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3, que estamos muertos a este mundo. ¿Por qué hemos muerto a este mundo? Como dice el versículo 3. Significa esto que nuestro deseo por el estilo de vida de este mundo dejó de existir potencialmente cuando nos convertimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo y miramos de dónde Cristo nos sacó, de la inmundicia en la que vivíamos, del pecado en el que vivíamos, en el de los delitos que vivíamos, y miramos eso y ya no queremos más. Entonces eso muere. Esa área de nuestra vida muere en nosotros. Se muere potencialmente, deja de existir en nosotros y vivimos ahora para Cristo. Ya no vivimos para el mundo, sino para Cristo. Entonces eso es por eso que dice el versículo 3, porque habéis muerto. Hemos dejado de existir potencialmente a lo que vivíamos antes, a la vida de pecado, desde que nos convertimos a Cristo. Y esta verdad entonces nos va a dar una perspectiva diferente de nuestra vida aquí en la tierra. Una perspectiva totalmente diferente. ¿Ok? Soy el mismo cuerpo, el mismo hombre, soy el mismo José, pero en una nueva vida, una nueva criatura. Ya todo lo viejo pasó, quedó atrás y ahora
soy el José en este mismo cuerpo, pero en una nueva perspectiva, en una nueva vida en Cristo. He muerto al pecado, he muerto a todas las cosas que no le agradan a Dios. Entonces vivo una vida totalmente diferente aquí en la tierra, con los pies firmes puestos en la tierra, en este mundo, pero sin el deseo de las cosas viejas, de las cosas malas que ya pasaron, a, que ya murieron en mí, que ya no existen en mí nunca más. Y entonces este pasaje de Colosenses nos enseña a través del apóstol, el apóstol Pablo, a través de este pasaje, se refiere a las manifestaciones y obras de la vieja naturaleza. De lo que les estoy hablando, la vieja naturaleza pecaminosa, lo que encontramos en Gálatas capítulo 5 versos 19 y 21, que las obras de la carne, todo lo inmundo, toda la borrachera, orgía, fornicación, adulterio, rencores, odios, maledicencias, todo esto son las obras de la carne y ya eso quedó en el pasado, ya no son parte de mi vida, vivo una nueva vida, estoy muerto a esas cosas y ahora estoy vivo en Cristo porque Cristo vive en mí. Y dice Galatas también, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó y murió por mí y por ti para darnos una nueva vida. Aún en medio de todas las pruebas, de todas las luchas, de todo el pecado que hay alrededor, podemos vivir una vida victoriosa, una nueva vida resucitada en Cristo. Tenemos nuestra vida, en el versículo 2 nos habla de las cosas de la tierra, y las cosas de la tierra son esa vieja naturaleza que les acabo de mencionar, que nos esclaviza, que esclaviza a la persona cuando está sin Cristo. La persona que está esclavizada en los vicios, en la maldad, en el pecado. De esa vida, Cristo nos separa. Esas son las cosas de la tierra, las cosas de la carne, las obras de la carne que les mencioné, son las cosas de la tierra y esas cosas ya no las debemos buscar más, ya no deben estar más en nuestras vidas porque ya son del pasado, están enterradas, ya Dios las echó al fondo del mar y dice su palabra que no se acuerda más de ellas. Ahora somos personas con Cristo, somos resucitados en Cristo, ahora somos libres en Cristo, porque hemos creído en Él. Y para el creyente resucitado, todos los antivalores, todo lo que es antivalor, el aborto, los homicidios, los suicidios, las drogas, el sexo libre, tantas cosas, tantas cosas, el rencor, el odio, cosas que a veces no las catalogamos dentro de los pecados, pero el rencor, el odio, la maldad, el bochinche, el chisme, qué sé yo, el egoísmo, la vanidad, todas estas cosas son antivalores, son actitudes y acciones que nos dominaban en el pasado, cuando no conocíamos a Cristo. Entonces todas esas cosas deben morir en nosotros. Y por lo cual entonces el creyente resucitado solo debe adorar y servir a Cristo y vivir una vida que refleje a Cristo en todos sus aspectos. Ahora que hemos dejado todos los antivalores, que hemos dejado todas las actitudes, todas las acciones que nos dominaban en la vida antigua, en la naturaleza vieja, en las cosas de la carne, en las cosas de la tierra, ya la hemos dejado, ahora somos creyentes resucitados en Cristo y ahora le servimos, lo adoramos y queremos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, en lo que pensamos, en lo que decimos, dónde vamos, con quiénes estamos, lo que miramos en la televisión o en el cine, lo que miramos en el celular. Todas estas cosas van ahora a querer reflejar la vida de Cristo en nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida. En el hogar vamos a ser mejores hijos, mejores esposos, mejores cristianos, mejores empleados, mejores en todos los aspectos de nuestra vida, porque ya no tenemos nuestros ojos fijos en las cosas de la tierra,
sino en las cosas de arriba, en lo eternal y no en lo temporal. También nos dice el versículo 3 que tenemos una vida escondida con Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Para el cristiano, su nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo porque existe una unión con Él en su muerte y en su resurrección. Y en Dios porque Cristo mismo es Dios. Y todos los que le pertenecen tienen su ser en Él también. Entonces nuestras vidas van a estar escondidas en Cristo, seguras allí. Y allí nadie las puede tocar, porque Cristo nos protege. Cristo es nuestro escudo, Cristo es nuestro intercesor. Cristo está entre Dios y nosotros, intercediendo por nosotros permanentemente. Estamos escondidos en Cristo. Asimismo, esto implica que fuera de Cristo solo tendremos juicio. Fuera de Cristo solo hay pecado, solo hay maldad y va a haber juicio. Y condenación. Pero cuando estamos escondidos en Cristo, eso significa que estamos ocultos en Cristo, seguros en Cristo, y el enemigo, el pecado, no nos puede tocar. No es solo un deseo futuro, sino es un deseo ya consumado. Esto no es para el futuro, es ya. No es que cuando estamos con Cristo en su gloria, en su trono, en su reino, entonces que vamos a estar escondidos en Cristo. No, ya, porque Él murió por nuestros pecados, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y entonces Él ha consumado ya ese factor de que estamos seguros en Él, confiados en Él, escondidos en Él. Y nuestro servicio y conducta no ganan nuestra salvación. Nada de lo que hagamos gana la salvación, pero sí son consecuencias de la salvación en Cristo. Entonces, mi amigo, mi hermano, estemos tranquilos, pues la salvación en Cristo es segura. Entonces vivamos cada día para Cristo. Como sabemos que la salvación es segura, Cristo nos ha salvado, esto es seguro, entonces vivamos cada día para Cristo. Vivamos para Él y solo para Él. Vivamos una vida normal en la tierra, haciendo nuestras tareas cotidianas, haciendo lo que tenemos que hacer, nuestras responsabilidades, pero en Cristo. Que todo lo que hagamos sea en Cristo. Dice en el versículo 4 que entraremos en la gloria de Cristo. Entonces, en nuestra vida resucitada como creyentes, Cristo nos da poder para vivir en victoria con su ayuda. Eso es lo más hermoso. Cristo nos da poder para vivir en victoria con su ayuda. Si nos agarramos de la mano de Cristo, si estamos confiando en Dios, si hacemos, lo adoramos, lo servimos y reflejamos su amor con nuestras vidas, con nuestras actitudes, en todos los aspectos de nuestras vidas, entonces Él nos va a ayudar a vivir victoriosamente ahora mismo en nuestra vida terrenal, y también nos da la esperanza para el futuro, una vida mejor, una vida sin dolores, una vida sin lágrimas, una vida eterna de gozo, de paz en el reino de Dios junto a Cristo. Cristo vendrá otra vez. Eso lo puedes leer en Apocalipsis 22:12. Él viene otra vez. Cristo viene pronto. Tenemos las señales de que Cristo pronto viene. Ya estamos mirando las señales que tenemos en la Biblia. No te preocupes de lo que dijo el brujo, de lo que dijo el otro, de lo que dijo aquella, de que las predicciones y ahorita que viene año nuevo comienzan las predicciones de lo que va a ocurrir. No. Busca la Biblia, lee la palabra de Dios. Allí está todo el futuro. Todo el futuro de Dios está en la Biblia y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Entonces allí está que Cristo viene pronto. Las señales ya las estamos mirando. Entonces Cristo vuelve por su iglesia, vuelve por su pueblo, vuelve por ti y por mí. En los versículos restantes del capítulo 3 de Colosenses, Pablo explica cómo debemos vivir los cristianos ahora, a fin de estar preparados para el regreso de Cristo. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, velando y orando, porque dice la palabra de Dios que no sabemos cuándo Cristo va a volver. Dice en su palabra que va a venir como ladrón en la noche. Dice, si nosotros supiéramos a qué hora va a entrar el ladrón a nuestras casas, pues vamos a estar listos, seguros, vamos a estar allá a la puerta esperando y el ladrón no va a poder entrar, ¿verdad? Pero Cristo va a llegar como ladrón en la noche, que
que no sabemos a cuándo ni a qué hora, pero mientras estamos aquí, vivamos nuestra vida en Cristo, nuestra nueva vida resucitada en Cristo, como Él quiere, esperando su regreso, preparados, velando y orando, preparados para cuando Cristo venga, nos encuentre listos y nos vayamos con Él. Y mientras esperamos ese regreso, nuestra esperanza y motivación debe consagrar cada vez más nuestras vidas, consagrarnos cada día más, santificarnos cada día más, a fin de vivir para Cristo, adorándolo, sirviéndolo, sabiendo que nada de lo que nosotros hagamos para Él pasa desapercibido allá arriba en el cielo, donde está lo eternal, sino que todas estas cosas tienen repercusiones en la eternidad con Él. La glorificación de nuestras vidas debe ser entonces la esperanza que gobierne todo nuestro caminar en esta tierra. El día que estemos glorificados, nuestros cuerpos glorificados con el Señor, esa esperanza futura que tenemos de que Cristo va a venir y que nos vamos a encontrar con Él, entonces eso es lo que debe hacernos que caminemos en esta tierra firmes, agarrados de la mano de Dios, especialmente en estos tiempos tan difíciles y de duras pruebas por las que estamos pasando. Vamos a concluir esta lección diciendo que como cristianos, número 1, debemos vivir una nueva vida resucitada con Cristo. Número 2, renunciar y morir a las prácticas y creencias contrarias a la palabra que teníamos antes de convertirnos a Cristo. Y número 3, que este es un desafío que nos debe acompañar hasta que el Señor nos llame a vivir en su presencia. Que el Señor te bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida nueva resucitada en ti. Gracias porque con esa esperanza podemos vivir en este mundo difícil, en medio de pruebas, con la esperanza de que tú vienes pronto por tu iglesia, por tus hijos, por tu pueblo, y que vamos a morar contigo para siempre. Pero mientras esperamos tu regreso, Señor, ayúdanos a vivir en santidad, a vivir la vida cristiana como tú quieres que la vivamos, en todos los aspectos de nuestra vida, reflejando de que tú vives en nosotros y de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque, como decíamos, que las cosas viejas pasaron. Los que están en Cristo, todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Padre, por tu amor, por tus cuidados y porque estamos seguros en ti, escondidos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.